Muy bien. Decíamos, vamos a desarrollar un nuevo tema, movimiento parabólico. Disparamos un proyectil con una velocidad inicial y va a desarrollar esta curvatura, ¿sí? Esta va a ser la trayectoria. ¿Por qué es así? Debido a la gravedad, ¿correcto? Ahora tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Y si recordamos un poquito, en el eje X hemos visto MU, ¿sí? O MRU también se llama, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Es movimiento rectilíneo uniforme. Y el otro, en el mismo eje, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿lo ve? MRUA. Luego, también hemos visto movimientos rectilíneo uniformemente retardado en el eje X, ¿correcto? En el eje Y, ¿qué hemos visto? Caída libre. Caída libre. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Esa parte hemos visto. Ahora, aquí tenemos los dos ejes. Aquí era uno, X e Y. Ahora es X y Y. Los dos, ¿correcto? Entonces, en el eje X se dice que el movimiento es uniforme, rectilíneo uniforme. Ahora recordemos, ¿cuándo el movimiento era uniforme? A ver, dígame, había dos características. ¿Alguien se acuerda? Acelerado y retardado. ¿Ah? Era que la velocidad es constante. La velocidad no varía. ¿Qué más? Y la aceleración es cero. ¿Correcto? Y la única fórmula que se usaba era velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, en el eje X, el movimiento va a ser uniforme. ¿Cuándo el movimiento es uniforme? Cuando la velocidad es constante, no existe aceleración y la única fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el eje Y, hay dos cosas importantes. Miren, a medida que este proyectil va subiendo, además se lanza con un ángulo alfa, a medida que va subiendo, va a ir cambiando. Miren esto. Este vector voy a descomponer. Uno en el eje X, le voy a llamar velocidad inicial en el eje X, y otro en el eje Y. Y le voy a llamar, ¿qué le voy a llamar? Le voy a llamar velocidad inicial en el eje Y. Descomponemos en vector en X y en Y. ¿Se acuerdan eso? Ahora, a medida que va subiendo, ¿sí? Esta velocidad va a ir cambiando. Aquí, por ejemplo, ¿miren? Esta va a ser la velocidad. En este lugar, ¿sí? En este lugar, esta va a ser la componente Bx y esta va a ser la componente By. Pero te cuento que Bx y B inicial X son lo mismo. Tienen que ser del mismo tamaño. A medida que va subiendo, va a ir cambiando. Miren esto. ¿Ya? En este lugar va a ser Bx. Bx. By va a ser 0. ¿Ya? Va a ser 0. Es igualito que en caída libre de cuerpos. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Se lanza una piedra, sube, 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 deja de subir y vuelve a bajar, ¿no ves? ¿Te acuerdas? Entonces ocurre algo similar. Sube, llega al punto más alto y luego va a volver a bajar, ¿correcto? Entonces, quiere decir, acá va a tener una velocidad también, Bx, pero va a tener dos componentes, miren. Uno sobre Bx y otro sobre Y, By, By. ¿Correcto? Igual va a ocurrir aquí. Aquí voy a tener igual mi velocidad. Voy a tener
mi Bx y mi By. Este va a ser By. ¿Correcto? Lo primero, hemos dicho que en el eje X el movimiento uniforme es constante. Entonces, voy a concluir esto. Miren, velocidad inicial en X es igual a la Bx de aquí, igual a la Bx de aquí, igual a la Bx de aquí, igual a la Bx de aquí. Inclusive puedo llamarle a este Bx1, Bx2, Bx3, Bx4. Entonces, B2, 3, 4. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la velocidad es constante. Ahora, en el eje Y tengo un problema. Debido a la gravedad, este proyectil no sube, sino sube y vuelve a bajar. Por eso el movimiento es parabólico. Tiene una forma de parábola. ¿Debido a qué? Debido a la gravedad. 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 Ahora, miren esto. Si la velocidad aquí es 100, va a ser 90, 80, 70, 40, 30, 20, 10, 0. Miren. Entonces, ¿qué se llama esto? Movimiento uniformemente retardado. ¿Por qué? Porque la velocidad se va reduciendo. Digamos que 100, 90, 80, 70, 60, 40, hasta llegar a 0. En la siguiente parte, miren, 0. Aquí va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí otra vez 100, se ha salido 100. ¿Correcto? Entonces se dice que el movimiento es uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces tenemos dos cosas. En el movimiento parabólico, en el eje X es movimiento uniforme, velocidad constante. En el eje Y tiene dos. En la primera parte, movimiento uniformemente retardado. En la segunda parte, movimiento uniformemente acelerado. ¿Correcto? Por eso se dice independientes. En el eje X independiente, en el eje Y también. Ahora, esta es la parte más importante que me tienen que atender. A la distancia de acá hasta que llega al mismo nivel, se le llama R, ¿ya? De rico. ¿Vamos? Y se llama alcance máximo. Alcance máximo. ¿Vamos? R va a ser a partir de ahora alcance máximo. Desde que se dispara y se detiene la bola o el proyectil, se llama altura máxima. H max. ¿Qué va a ser eso? Altura máxima. Importante eso, ¿ah? Importante. Altura máxima. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el tiempo que parte desde aquí y llega hasta aquí, todito el vuelo, se llama TB. Se llama TB. ¿Qué es TB? Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Está bien? ¿Cuál es eso? Desde que sale y llega a la misma, ¿no? Tiempo de vuelo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este es velocidad inicial. Esto es velocidad final, ¿sí? Velocidad final. Eso se descompone en B1X y B1Y. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Ah,
si yo quiero calcular el proyectil desde que sale hasta que llega aquí, miren, todo este trayecto va a recorrer un cierto tiempo, ¿o no? ¿Lo ve? Va a transcurrir un cierto tiempo. Y a eso se llama tiempo cualquiera. Tiempo cualquiera. ¿Por qué? Porque no siempre puedo calcular aquí. Puedo calcular aquí, donde yo quiera puedo calcular. Por eso se llama tiempo cualquiera. Pero si yo estoy tomando de referencia este punto, miren, puedo calcular también la distancia a la que se encuentra. ¿O no? ¿Lo ve? A eso se llama solo X. Se llama distancia. Como he dicho tiempo cualquiera, también se puede llamar distancia cualquiera, ¿ya? Distancia cualquiera. ¿Sí? ¿Qué más? También puedo calcular a la altura que se encuentra. Entonces, esto vamos a borrar, ¿dónde estamos? Entonces, a esto le voy a llamar Y. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Altura. Y como estoy hablando de tiempo cualquiera, le voy a llamar también altura cualquiera. Cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más necesitamos? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de movimiento parabólico. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Se tienen que memorizar esta gráfica porque en base a esto vamos a hacer las cosas. ¿Sí? Luego vamos a dar las fórmulas que necesitamos saber. Y son 10. Son 10 fórmulas. ¿Está bien? Bien, hijitos, como decíamos, ¿ya? Estas son las 10 fórmulas para resolver ejercicios de movimiento parabólico. ¿Sí? Dijimos la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final. Miren esto. En el eje X, ¿a qué es igual? A velocidad inicial coseno de alfa. La velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por seno de alfa. X, ¿qué es X? Distancia cualquiera. ¿A qué es igual? Velocidad inicial, coseno de alfa, por tiempo. ¿Qué tiempo es esto? Tiempo cualquiera. Para hallar altura, ¿qué altura es esta? Altura cualquiera. Entonces, ¿qué usamos? Velocidad inicial, seno de alfa, por tiempo. ¿Qué tiempo es? Cualquiera. Menos un medio, gravedad por tiempo cualquiera. Al cuadrado. Para hallar el tiempo para alcanzar la altura máxima, usamos esta. Velocidad inicial, seno de alfa sobre gravedad. Para alcanzar altura máxima. El tiempo de vuelo es desde que sale hasta que llega. Entonces va a ser 2 veces tiempo máximo. Entonces 2 veces velocidad inicial, seno de alfa sobre gravedad. Esto es lo que no hay que confundirse. Todo el mundo se confunde. Alcance máximo. Alcance máximo va a ser velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 alfa. 2 alfa sobre gravedad. Muchos nos confundimos con esto. La 8. Altura máxima, el punto más alto de la trayectoria. Aquí es igual, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de alfa sobre 2g. No confundir con esto. Esto es 2 alfa. Esto es seno cuadrado de alfa. ¿Correcto? Y la 9. Velocidad final en I. Aquí es igual, velocidad inicial, seno de alfa, menos gravedad por tiempo. ¿Qué tiempo es? Tiempo cualquiera. Y para hallar la velocidad final, se usa el teorema de Pitágoras. Velocidad final en X al cuadrado, más velocidad final en Y al cuadrado. Chicos, tienen que memorizarse esto, porque estas se tienen que manejar. ¿Correcto, hijitos? Muy bien, hijitos.